En esta tarde, Dios les bendiga a cada uno de ustedes por escucharnos, por venir, por oír la palabra del Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Leyendo la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a leer en el Evangelio a San Juan, su verso 16, capítulo 16, verso 28. Ahí vamos a dar lectura en esta tarde, del versículo 28 hasta el 33. Amén. Si ya lo tienen, entonces leemos todos juntos. Amén. Dice así, verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Cristo Jesús. En esta tarde, hermanos, ya dimos lectura a estos versículos de la bendita palabra de Jesús. Como hemos visto, hermanos, está enseñando el Señor Jesús a sus discípulos a que confíen en Él, porque Él le estaba ofreciendo a derramar sobre ellos el Santo Espíritu, el que les iba a traer a ellos el poder para seguir predicando el Evangelio, y el Espíritu Santo los iba a llevar a recordar todas las cosas que Cristo había dicho. Ahora en estos versículos dice aquí el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ciertamente Jesús estaba como dando un resumen de lo que había Él enseñado a sus discípulos, para que los discípulos completamente entendiesen, hermanos, el propósito de que Jesús había venido a este mundo. Él salió del Padre, vino a este mundo, hizo lo que Dios le envió a hacer. Ahora estaba también ya listo para ir a la cruz, luego ser sepultado y resucitar de entre los muertos, e irse otra vez al Padre, donde estaba con el Padre. Y los discípulos le dijeron, verso 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Porque los discípulos antes no eran capaces de entender, pero preguntaban al Señor, porque Jesús estaba con ellos. Pero Jesús les declaró a ellos que después que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, los iba a llenar de sabiduría. Vimos también que el apóstol Pablo dice que en Él están las riquezas, la sabiduría. Aleluya. Y entonces, ya aquí Jesús les
estaba enseñando, ya los discípulos ya empezaron a entender aún mucho mejor, dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Verso 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Aleluya. Este mensaje, este conocimiento, esta verdad que salió de los discípulos, es que ellos se dieron cuenta durante el tiempo que estuvieron con Jesús. Jesús nos mostró que a Él no necesitaba que alguien diera testimonio de la persona. Él lo sabe todo. Entonces, ellos iban viendo esto, conociendo a Jesús, hasta llegaron a decir ahora a Él, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y en resumen de esto, dijeron ellos, por eso creemos que has salido de Dios, ¿verdad? Dice, por esto creemos que has salido de Dios. La razón que ellos creyeron que Jesús es el Mesías y que salió de Dios, no solo porque Jesús les dijo, vino de Dios y a Dios iba, porque también los discípulos lo conocieron a Él por su manera de hablar, por su manera de conocer a las personas. Hermanos, esto nos trae también a nosotros hoy en día convicción que Jesús conoce todo. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A Él dice, no le podemos engañar. El apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Nadie puede decir a Él que no tiene pecado, porque Jesús lo conoce todo. Así que esto lo hace a la persona creer. Esto es lo que le hizo a los discípulos creer que Él salió del Padre. Y también iba otra vez al Padre. La razón porque ellos habían conocido. Dice el versículo en Hebreos 12. Pero antes de esto quiero leerles los versículos dar unos versículos donde dice, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y los discípulos entendieron, hermanos, la razón por qué Jesús vino a este mundo. Y encontramos aquí unos versículos que el apóstol Pablo también declara la razón que Jesús vino al mundo. Quiero leerles en 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibido o recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la razón. Cristo vino al mundo para salvarnos, no por otra cosa. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Él también dice, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Así que esta es la razón.
Y cuando llegamos a entender que nosotros necesitamos un Salvador, entonces es la razón y damos la honra y gloria a Dios, porque Él es el que nos puede salvar, Él es el que nos puede perdonar, Él es el que nos puede sanar. Aleluya. También Tito, capítulo 2, verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Esto es la obra de Cristo. Esto es lo que Jesús vino a hacer. También la primera de Juan, capítulo 5, verso 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto es lo que los discípulos llegaron a comprender, llegaron a entender que Jesús vino de Dios, salió de Dios y otra vez iba a Dios. Pero mientras esto sucedía, Jesús les dio a ellos la promesa del Espíritu Santo y ellos son los que iban a llevar el mensaje al mundo. Por eso Jesús les dijo: id por todo el mundo, predicar el Evangelio, enseñando que os guarden todo lo que os he enseñado. Aleluya. También ahora lo que dice Jesús aquí, en los versículos 30, o sea, los discípulos: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto hemos creído que has salido de Dios. La razón que ellos creyeron, porque se dieron cuenta que Jesús conocía todo. Y esto es lo que hace que la gente se convence, hermanos, porque Cristo Jesús conoce. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es vida y eficaz. Esto es hablando de Jesús. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Mire, el apóstol Pablo también declara a las iglesias, a los hermanos, a nosotros también hoy en día, que creemos en la palabra del Señor, porque Cristo Jesús es la palabra, era el verbo, era la palabra se hizo carne, dijo el apóstol Juan. Y esto dice aquí el apóstol Pablo, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, amados hermanos, el Señor no mire lo de afuera, mire lo de dentro. Y nosotros no lo podemos engañar. Siempre nos ha enseñado las Escrituras y nos sigue enseñando que nosotros, cuando vengamos al Señor o cuando venimos al Señor o cuando pensamos en el Señor, no podemos decirle a Él que no tenemos pecado porque lo conoce todo. Aleluya. Gloria a Cristo. Y esto es lo que los apóstoles llegaron a entender y por eso creyeron. También tenemos en Apocalipsis 2:23, dice así: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto hablando en Apocalipsis, ¿verdad? Hablando Jesús, diciendo que Él iba a castigar a una mujer que era profetisa, según, ¿verdad? Pero realmente no era así. Vamos a leerle. Quiero leerle los versículos previos o antes de esto. Dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 23. Pero vamos a leer entonces un poquito antes para entender la historia. Dice en el versículo 19, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire, aquí esta profetisa o esta iglesia tenía una mujer profetisa, pero la Biblia lo declara como Jezabel. Se hacía pasar por profetisa y claro, la iglesia lo toleraba, recibía las enseñanzas de ella. Pero Jesús, conociendo todo, esta mujer no era como la iglesia o como los hermanos lo veían. Era una mujer que seducía. En otras palabras, era pecadora, su intención no era, o su corazón no era recto delante de Dios. Ahora el Señor, dice, le había dado tiempo que se arrepintiera, pero no quería arrepentirse. Hermanos, amados, al Señor no lo podemos engañar, no lo podemos. Entonces aquí el verso 23, y a sus hijos, dice, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñe la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El mensaje es esto, que el Señor iba a hacer algo, iba a traer juicio sobre esta mujer, porque se le había dado tiempo para que se arrepintiese. Hay personas que pecan, pero se presenten delante de la iglesia o delante del público, ¿verdad? La gente, como si nada hubiese pasado. Pero al Señor no se le puede
engañar. Entonces la misma persona, como esta mujer quizás había recibido reprensión de parte de Dios, pero no quería arrepentirse, quería seguir siguiendo engañando a los hermanos. Pero el Señor le da una sentencia, le dice, lo va a herir a sus hijos de muerte. Pero el objetivo era para que todas las iglesias conozcan que Él, o sea, que el Señor Jesús escudriñe la mente, o sea, los pensamientos y el corazón. Así que cuando un pensamiento malo llega, es mejor declararle al Señor que nos limpia de todo. Echar fuera, por eso el apóstol Juan, digo el apóstol Santiago, siempre nos aconseja a él que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, no hay, y dice él, y ni deis lugar al diablo. Porque eso es lo cuando se empieza uno a pensar y pensar, entonces es dar alimento al pecado. Más bien pedir al Señor que se quite. Porque Él conoce los pensamientos y conoce también las intenciones del corazón. Y el objetivo del Señor aquí hablando es para que todas las iglesias sepan que delante de Él no podemos engañarlo. Aleluya. Y eso es el mensaje que el Señor dice aquí. Y eso es lo que nos da ahora también a la iglesia de esta generación. Que conozcamos al Señor. Así como los discípulos lo conocieron a Él. Los discípulos llegaron a entender que a Jesús no se le podía engañar. ¿Se acuerdan? Judas era uno de los 12. Y aunque muy astuto el hombre, manejó todo su maquinación contra Jesús para entregarle a los demás discípulos. Los pudo engañar porque al parecer cuando Jesús anunció la traición de Judas, nadie sabía, porque en verdad ellos preguntaron, ¿y quién será eso? ¿Y quién será? Y Judas mismo preguntó al Señor, ¿seré yo, Señor? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Judas todavía pensaba que es como cualquier hombre que no se había dado cuenta Jesús, pero Jesús ya se había dado cuenta, Él sabía. Entonces todo esto los discípulos fueron conociendo que a Jesús nadie le puede engañar, porque después ellos vieron lo que le pasó a Judas, y Judas les había declarado que lo que va a pasar a él, y luego no lo hizo caso, pues le sucedió. También en San Juan capítulo 4 y verso 29, encontramos también este versículo que dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Esto dijo la mujer samaritana. Porque Jesús le dijo lo que ella había hecho. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a ella, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le declara bien, es cierto, dices que no tienes marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, y has dicho con verdad. Oh, la mujer entonces, me imagino, hermanos, le cayó como una balde de agua helada encima, al saber que él sabía todo. Entonces ella corrió, pues, ¿verdad? Y anunció a todos los habitantes de la ciudad y dijo, venid, vengan, ven a este hombre. Ya me dijo todo lo que yo he hecho. O sea que ella se dio cuenta que el que estaba hablando con ella no era cualquier hombre.
Entonces ella lo que pensó, dijo, este es el Mesías. Y vinieron, y la gente y vieron, y después dice, ellos mismos dieron testimonio también. Si seguimos leyendo, si usted lo lee también, todo ese capítulo va a encontrar que los que llegaron ahí dieron testimonio. Ahora dijeron a la mujer, creemos no solamente por lo que tú nos dices, sino que lo hemos nosotros oído y creemos que Él es el Mesías. Aleluya. ¿Por qué? Porque la mujer oyó el testimonio de Jesús. Ella puso atención a Jesús, habló con Él, y la conversación fue que se dio cuenta que el que estaba hablando con él o con ella no era como los demás judíos. Aleluya. También encontramos en el Evangelio San Juan, capítulo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Otro que dio testimonio también, porque Jesús le dijo que le conocía. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, o que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque al oír él que dijo, yo te vi cuando estaba bajo la higuera. Y al decir eso, pues Natanael supo que Jesús lo conocía la vida de Natanael, porque le dijo que estaba bajo la higuera. Desde entonces ya Jesús ya lo sabía, ya lo conocía. Entonces dice aquí el verso 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aleluya. Mire, hermanos, todos los que han llegado a Jesús, teniendo una conversación con Jesús, escuchando a Jesús, pasando tiempo con Jesús, invirtiendo tiempo, escuchando la palabra de Dios, es como vamos conociendo a Jesús. Nosotros necesitamos conocer a Jesús. Él ya nos conoce. Ahora nosotros tenemos que pasar tiempo con Él, venir con Él, así como Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Él llegó a Jesús y le dijo, maestro, conocemos que tú has venido de Dios. Y bueno, empezó a decir más cosas, pero Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo pues también se admiró porque a él le faltaba, a él era un maestro de la ley, conocedor de las Escrituras, pero lo que a él le faltaba era creer en Cristo, al creer que Él era el Mesías, porque Nicodemo creía que Jesús era un maestro, pero Jesús quería que Nicodemo se diera cuenta que el que estaba hablando con él no era un maestro más, sino era el Salvador, aleluya, era el Mesías, era el enviado, era lo que las Escrituras hablaban de Él, porque cuando leemos la Biblia siempre habla, nos da dirigiendo hacia Jesús, el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo lo vamos a conocer? Si no pasamos tiempo con Él, si no creemos en Cristo Jesús, si no recibimos a Él como nuestro Salvador. Cuando lo recibimos, entonces uno nace de nuevo, cree en Él, y de bendición, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, del sello para asegurarnos que somos sus hijos, nos envía su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo nos lleva a conocer las profundidades, las riquezas del Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Entonces, nos vamos ahora en el versículo 31. Jesús respondió, ahora creéis, he aquí ahora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
La palabra esparcidos, dicen que los discípulos, cuando Jesús fue entregado, ya Jesús los había anunciado a ellos también. Cuando la gente vinieron, después que Judas fue a llamar a sus invitados para arrestar a Jesús, los discípulos salieron, dice, asustados cada quien a su lado. No se cuidó del otro, no se juntaron para decir, pues, ¿qué vamos a hacer? No, del susto salieron corriendo cada quien por su lado. Y eso lo dijo el Señor en San Mateo 26:56, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Miren, esa es la narrativa que nos dicen las escrituras. Cuando esto sucede, los discípulos salieron huyendo cada quien por su lado. Lo dejaron solo. Jesús les dijo a ellos, ¿verdad?, que lo iban a dejar solo. También Ezequiel 34:12 dice, ¿cómo conoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ezequiel había anunciado, profetizado algo de esto que iba a suceder. Pero Jesús les declara a ellos, cuando ya venía, ¿verdad?, el momento, les dijo el versículo que leímos, verso 31. Pero el verso 32, o el verso 33, que digo, dice, o el mismo 32, dice, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ciertamente Jesús confió en Dios. Le dijo a los discípulos, se iban a ir y le voy a dejar solo. Visualmente se veía que iba a quedar solo, pero Jesús anunció también que no iba a estar solo, que no estaba solo, sino que Dios el Padre, la promesa de Dios el Padre, no le iba a fallar, porque se acuerdan que Él dijo, salí de Dios y vino al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y el Padre le tenía a Él promesas que nunca lo iba a dejar. Igual que nosotros ahora como creyentes en Cristo. La promesa del Señor es, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Y a Jesús las promesas que vemos unos versículos aquí en Salmos 89:21. Si tiene lugar, lee, dice así. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Mire, lo que el salmista había anunciado acerca de Jesús, hablando Dios. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Isaías capítulo 49, verso 8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Aleluya. Todo esto, hermanos, ya estaba anunciado por el Señor. Y Cristo Jesús, en estas palabras, Él confió. ¿Se acuerdan también cuando el diablo lo llevó a tentar? El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan.
Pero Jesús ya confiaba también en las Escrituras, o sea, no es que ya, sino Él lo declara. O sea, ahí aprendemos también que Jesús confió en la palabra de Dios ya escrita. Jesús le dijo al diablo, escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto ya estaba anunciado, aleluya. Entonces, Él es el que nos trae también a nosotros hoy en día confianza en la palabra del Señor. Nosotros debemos poner toda nuestra confianza en el Señor, creer en sus promesas, así como los discípulos creyeron en Cristo. Ellos le declararon, confesaron, dijeron, ahora hemos creído que saliste de Dios y a Dios vas, porque lo sabes todo. Y confió en Dios. Y en Dios creyó, en el Padre. Y se acuerdan cuando estaba en la cruz, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, dice la Biblia, aleluya. Él entregó su alma, su corazón, dejó su confianza en el Padre, y es lo que nosotros hoy en día podemos aprender de Él, creer en Él, confiar en Él, porque lo que en Él está escrito, como Jesús dijo, tiene cumplimiento. Y también hoy en día, como nosotros que creemos en Él, que nunca desconfiemos en Él, porque ciertamente Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Gloria a Dios. Verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora a los discípulos les dijo el Señor lo que había de venir, ¿verdad? Se esperaban muchas cosas. No solamente en esa tarde o esa noche que Jesús iba a ser entregado, sino también después que Jesús iba a resucitar. Ellos, como los apóstoles, iban a seguir siempre anunciando el Evangelio. Pero su fe iba a quedar tan firme, tan entregado al Señor, tan arraigado en Cristo Jesús, que no iban a dudar nada en las promesas del Señor, sino iban a creer y seguir anunciando el Evangelio, no importando lo que el mundo los iba a tratar. Ellos estuvieron decididos a anunciar el Evangelio, cumplir la palabra de Dios, aún arriesgando sus vidas, entregando sus vidas por causa del Evangelio. Dice aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero leerles unos versículos. Isaías 57 y 19 dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Aleluya. Esto es la confianza que todo creyente debe tener en Cristo Jesús. En la paz, o sea, la confianza en Cristo, aún en las pruebas, aún en las luchas, pero confiando en Cristo el hombre va a gozar de paz, aunque el mundo lo persigue. Aleluya. Primera de Juan capítulo 5 y verso 4, y con eso terminamos. Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. El apóstol Juan dice a las iglesias, a los creyentes, como también nos dice a nosotros hoy en día. Este mensaje es para todo aquel que ha creído, para todo aquel que va a creer en un Cristo Jesús todopoderoso, que lo puede salvar, que lo puede dar fuerzas, fe para vencer no solamente las obras malignas, sino al mundo, o sea, al diablo mismo. ¿Por qué? Por la fe en Cristo, porque Jesús ya ha vencido. No es que lo va a vencer, Él ya lo ha vencido. Y los que creen en Él también vamos a vencer todos los deseos de la carne, todas las tentaciones, todas las falsedades, todo lo que concierne de este mundo engañador. Dice Juan el apóstol, dice, porque todo el que es nacido de Dios, fíjense bien mis hermanos, el que es nacido de Dios vence al mundo. No solo algunas cosas, sino todo. Las cosas, los deseos de la carne, la corrupción, la avaricia, los deseos de la prosperidad y todas las cosas, el hombre lo puede vencer. Solamente el que ha nacido de Dios puede vencer al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Esta es una pregunta que hace el apóstol. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Así como los discípulos dijeron, verso 30 de San Juan 16 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto hemos creído que has salido de Dios. Aleluya. Por eso hemos creído, porque ellos creyeron en Cristo Jesús, y por la fe en Cristo, ellos vencieron el miedo, vencieron el temor, vencieron al mundo, siguieron predicando la palabra viva, el evangelio del Cristo resucitado, aún en medio de las persecuciones. Aleluya. ¿Te acuerdas la vida del apóstol, de todos los apóstoles? Hermanos, dieron su vida por anunciar el evangelio. Gloria a Cristo. Y esto, hermanos, es lo que el apóstol Juan nos dice a nosotros. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos, y démosle gloria a Cristo Jesús por la victoria de Él, y por la victoria de Él nosotros también somos victoriosos si creemos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Oremos al Señor.